Hola amigos, hoy vamos a hablar o terminar la carta de Colosenses. He subido varios videos que puedes verlos en el canal también al respecto de Colosenses y bueno, hoy vamos a hablar sobre un asunto muy importante y muy interesante para la iglesia de Cristo y para quien quiere ser discípulo de Cristo también. En esta carta, para terminar, Pablo él va a usar un asunto muy interesante para terminar. Después que Pablo habla al respecto del resultado que la palabra de Dios produce en nuestra vida como cristianos y también de cómo ser discípulos y cómo ser discipuladores, cuáles son los temas principales para ser discípulo de Cristo. Entonces, en el capítulo 4 de Colosenses, si quieres, abre tu Biblia en el capítulo 4 de Colosenses y léelo completamente. Yo simplemente voy a traer una reflexión sobre eso y qué es lo que Pablo habla. Jesús dice en sus palabras, y cuando oren, háganlo así. Y luego después viene el Padre Nuestro, que es tan común entre todos nosotros y creo que todos lo conocemos. Estas son palabras del discipulador por excelencia, el Señor Jesús. Él comienza diciendo, cuando oren o cuando se recuerden de orar, háganlo así. Jesús comienza diciendo eso. Y me llamó mucho la atención también el hecho de que Pablo comienza el capítulo 4 pidiendo a los hermanos que oren con gratitud en el corazón, con agradecimiento, y al mismo tiempo pide oración por ellos. ¿Por quiénes? Por aquellos que estaban predicando. Por eso te digo que abras tu Biblia para que corrobores esas informaciones. Me llamó mucho la atención esa parte que Pablo él comienza pidiendo eso, oración, y diciendo que cuando oren, oren por nosotros. Pablo comienza diciendo eso. Pero lo que más me llama la atención es el motivo por el cual Pablo pide oración. Pablo pide oración a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante pedido de oración que Pablo hizo para la iglesia en ese momento. Pablo no es igual a nosotros. Pablo no piensa solamente en sí mismo. Pablo nos dice, oren por mí porque yo estoy enfermo, oren por mí porque estoy pasando estas dificultades en mi vida, oren por mí porque estoy preso. No, Pablo no pide oración por eso. Pablo pide oración. Preste mucha atención por lo que Pablo pide oración. Oren a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos orado por ese motivo? ¿Cuántas veces? Te pregunto y me pregunto a mí mismo también, ¿cuántas veces hemos orado para que Dios abra las puertas, para que prediquemos, para que hablemos de su palabra? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Creo yo que no muchas veces. Creo que nosotros hemos pedido más por nosotros mismos que para el crecimiento del Evangelio en la vida de otras personas. Creo que ese ha sido el motivo a veces de nuestras oraciones. ¿Será que está correcto eso? Nunca hemos pedido. Yo no me equivoco, sin duda. A equivocarme, yo creo que nunca hemos pedido por eso en nuestras oraciones delante de Dios. Creo que nunca le hemos pedido para que Él nos ayude a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es preocuparse por nuestro prójimo. Predicar el Evangelio es preocuparse con aquellos que no conocen de Cristo y que necesitan conocerlo. Compartir de lo que hemos recibido es importante para nuestra vida. Es muy importante. Y a veces nosotros nos quedamos de brazos cruzados y no hablamos del Evangelio. Vemos una oportunidad y no hablamos del Evangelio. Nosotros recibimos un regalo de Dios, el Evangelio, somos conocedores de Él, pero necesitamos compartir ese Evangelio. Vea con mucha atención lo que Pablo dice en el versículo 5, que nos llama para que aprovechemos cada oportunidad o cada momento con los que no creen. Vea lo que Pablo dice, aprovechen cada momento, aprovechen las oportunidades, aprovechenlas.
En los versículos que siguen, Pablo habla de los colaboradores que él tuvo para la proclamación del Evangelio y que son también sus discípulos. Pablo habla de eso. Por eso hemos tocado tanto en ese asunto del discipulado, hemos hablado tanto al respecto del discipulado, hemos dicho que es el discipulado según la palabra de Dios. Es muy importante grabar que es de la palabra de Dios que nosotros hablamos, es de ella que nosotros hablamos. Es muy importante que vean cómo es ser discípulo de Cristo Jesús, cómo es ser un verdadero discípulo de Él, según la palabra de Él. ¿Quiénes son nuestros discípulos? ¿Qué tipo de oración hago delante de Dios? Son algunas preguntas que yo me hice cuando leí estos versículos. ¿Nos preocupamos por los demás? ¿Será que yo me preocupo por los demás? ¿O simplemente por mí? Cuando oro me recuerdo de alguien, me recuerdo de orar para que Dios me ayude a predicar el Evangelio. ¿Será que yo oro por eso? Yo he comenzado a orar por eso. Ya algún tiempo atrás. Nunca había reflexionado al respecto de eso aquí en estos versículos, pero ahora veo que la palabra de Dios, ella siempre está para enseñarnos. Y bueno, en esta ocasión Pablo nos enseña que debemos orar para que Dios abra las puertas, para que prediquemos el Evangelio. No importa las circunstancias. Vea que Pablo estaba preso. Y Pablo dice, estoy preso, pero es por causa del ministerio de Cristo. ¿Cuál es ese ministerio? Predicar el Evangelio, hablar de Jesús. Ese es el ministerio del cual Pablo habla, y él nos invita a nosotros también a que prediquemos el Evangelio, que nos preocupemos, a que oremos para que Dios abra una puerta para predicar el Evangelio. Aproveche las oportunidades con aquellos que no conocen a Jesús, aprovéchelas. Hábleles del Evangelio, dígales que Jesús los ama, hábleles de las experiencias que ha tenido con Cristo Jesús y de lo que Él hizo por su vida. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.